Hoy damos con la lección número 19 de las 20 que tenemos en total. Ya hemos terminado, veremos a ver lo que empezamos ya, sobre todo llegando a septiembre, porque entre unas cosas y otras vamos a dar un poquito de ese margen. Vamos a hablar de la familia feliz, la familia completa en el Evangelio, la familia absoluta en la cual nosotros tenemos que estar. Todos estamos en familias que no siempre son felices, que no siempre son perfectas, no siempre son coherentes, pero estamos en esa familia en la cual tenemos que dirigir hacia algún lado. Así que para ello vamos a leer en Génesis 2:24, la palabra dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo cuerpo, una unidad. De dos personas, una unidad. Si además nosotros recordamos bien, cuando muchas veces hablamos del matrimonio, y esto no es nuestro, esto se han hecho en otros lugares, lo que pasa es que nosotros lo adoptamos, siempre hablamos de ese triángulo en el cual el hombre está en un vértice inferior, la mujer está en otro vértice inferior, muy alejados, pero conforme van subiendo al vértice superior, que es Dios, están más cerca entre sí. Si recordamos un triángulo, una pirámide, cuanto más hacia arriba, más cerca de Dios, más unidos entre sí. ¿Cómo? Unidos en una sola carne, ahora ya podemos decir, en Cristo. Cuando pensamos en familia hablamos de eso, la unidad básica de la sociedad, que es el individuo. La persona es la unidad básica. Luego tenemos que esa unidad básica, ese individuo, tiene una base de la vida, que es el hogar. Porque cuando hablamos de familia, también hablamos de hogar. Y luego tenemos esa unión central de la sociedad, que es la familia. Pequeños núcleos que se van levantando por toda la sociedad y que son los que realmente la forman. Y luego vemos ese sistema familiar de Dios en cuanto al amor y la obediencia. Y la sociedad te va a decir que la familia está muy bien, es muy bonita, además todo funciona con familia hoy en día, padres e hijos, esos núcleos, matrimonio, pero realmente siempre vemos que echan de fuera la verdadera y centralidad, que es Dios. Dios nunca está, Dios nunca se le espera. De hecho, nuevos movimientos y perspectivas intentan destruir la familia, pero no de una forma cerrada, que algunos lo harán, sino de una forma abierta. Gente dice en redes sociales, con cierta influencia, queremos destruir la familia. El concepto de familia lo queremos destruir. Y nos damos cuenta de que es un problema muy grave, porque la familia es un núcleo de seguridad y de poder. Podemos recordar muchas veces, que no lo hemos hablado ya, cómo una persona, un psicópata en la cárcel, le pregunta sobre cómo cometía sus crímenes, y él decía que buscaba a esas personas que estaban en familias desestructuradas, rotas, sin referentes fuertes y unidos. Y ese hombre, como buen psicópata, pues lo decía abiertamente sin ningún tipo de problema ni de tapujo. ¿Y tú cómo buscas a tus víctimas? Sobre todo cuando hablamos de víctimas pequeñas. Pues así lo hago, las busco y las encuentro. ¿Por qué? Cuando no hay una familia unida y fuerte, suceden estas cosas. O también hablamos en su día del documental, no sé si estaba no recuerdo en qué plataforma, sobre esta chica que en una familia desestructurada, sin atención de los padres, en periodo de divorcio, totalmente desatendida, la chica en época adolescente empezó a buscar algo a lo que aferrarse, halló a un chico que decía que era un ser iluminado, especial, divino, que a través de él iba a haber un nuevo mundo, y ahí se fue creo que fue a Ecuador, dejó su familia y ahí viviendo una especie como de secta extraña, hasta que casi muerta ella y su bebé que tuvo allí en la selva, pues la pudieron encontrar y ya ha ido restaurando poco a poco su vida. ¿Cuándo surge esto? Pues en personas que están en familias que no están unidas, no tienen referentes claros, y sobre todo cuando no está Cristo, cuando no es una familia dentro del Evangelio. Aún así ya sabemos lo que pasa en el mundo, todos somos susceptibles a tener problemas y a que los hijos puedan vivir ese tipo de circunstancias. Pero ¿qué ocurre? La sociedad y el mundo te avisa.
La familia es muy, muy importante. Los psicólogos avisan, cuidado con los divorcios, cuidado con las separaciones, daña y ataca mucho a los niños. Cuidado con esto y con otro, ¿por qué? Porque eso marca luego la vida de ellos. Pero todo esto, pues seguro que hay expertos que lo hablarán mucho mejor que yo, y de hecho hay ministerios cristianos que trabajan muy bien. Como, no recuerdo cómo se llamaba, luego en otro momento ya os lo diré, pues que el ministerio que trabaja la familia, el pastor siempre da mensajes muy familiares, etcétera, etcétera, es muy buen contenido. Luego podemos hablar de la pareja. Cuando hablamos de la pareja, ¿qué es? La palabra dice que somos un cuerpo. Dos personas diferentes, pensamientos diferentes, problemas diferentes, pero nos convertimos en uno. Uno siendo imagen y semejanza de Dios. Uno también, un solo cuerpo, una sola persona. Pero llegamos a Mateo 19, del 4 al 6, donde nos recuerda y ahí saca en Mateo a colación estos versículos. Es decir, la unidad de Dios, en Dios, del hombre y la mujer, que dice abajo, que no la separe el hombre, que es lo que solemos decir en las bodas, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque es una unión, y una unión en Dios, no de una forma religiosa como se hace ceremonial, no, de verdad, somos una unión en Dios, que no lo separe nuestra imperfección, nuestras debilidades y nuestras torpezas. Y cuando vamos a Efesios capítulo 5, pues habla de muchas cosas. Allí, pues siempre los estudiosos y los expertos pues empiezan a hablar, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Que si el hombre es cabeza de, que si la mujer tal, será algo contextual, será algo de la cultura, será algo en respuesta a problemas de la sociedad, será algo universal. Y ahí los expertos están hablando de todo esto, así que les dejamos que se peguen. Nosotros nos centramos en ¿qué? En que cuando Pablo está hablando, ¿de qué está hablando? Amor, respeto, consideración, sacrificio. De una forma u otra, me da igual lo que tú pienses, cuál es tu postura. Al final todas parten de lo mismo. En un matrimonio y en una familia tiene que haber amor, respeto, consideración y sacrificio. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Repito, amor, respeto, consideración y sacrificio. Cuando leáis estos versículos, dejaos de leerlo conforme cualquier perspectiva y leed lo que está diciendo el texto. Y esto es por las dos partes, de una forma u otra, que es lo que nosotros nos traemos hoy. Recordad, hacemos exégesis, entendemos el texto en su sentido original, vemos qué podemos traer y luego lo aplicamos a nuestra vida. Es todo el circuito hermenéutico. Luego hablamos de los hijos. Éxodo 20:12 está hablando de que los hijos tienen que honrar a sus padres y a sus madres. Aquí los padres nos hinchamos el pecho, ¿verdad? Mira lo que Dios te dice, hijo, tienes que honrarme. Tienes que honrarme de una forma u otra, como lo podamos pensar que hay que hacerlo, ¿no? Tú me tienes que honrar. Pero luego vemos también en Efesios 6, del 1 al 4, efectivamente, menciona el texto de Éxodo, es decir, Éxodo, eso, generación tras generación en el Nuevo Testamento no se olvidan de ello, obediencia y honra los hijos hacia los padres, sacamos pecho otra vez, pero luego ¿qué dice? Sin provocación. Pero no provoques. Es decir, sé un padre que discipline e instruya en el Señor de una forma justa y amorosa. Y aquí ya los padres bajamos un poco el pecho y nos damos cuenta, no siempre soy ni amoroso ni soy justo. Ni amoroso ni justo. Pero ¿cuál es la obligación? Obediencia y honra, pero disciplina e instrucción en el Señor o del Señor, no la mía. No lo que me contaba, que yo siempre lo he hecho así. No, es que eso no vale. Porque es la disciplina del Señor en el Evangelio conforme a su palabra. Estamos levantando remanentes, no simplemente niños. Y lo que tu madre a ti te hacía y te decía no tiene por qué valer para mis hijos. Seguramente porque esté influido por el contexto y por las circunstancias sociales que no estamos ahora ni tienen por qué ser. Analizamos qué es lo correcto, qué no es lo correcto y lo aplicamos de la mejor forma. Luego nos damos cuenta de que hay muchas cosas que hacemos sin que queramos. ¿Por qué? Porque van en lo guardado, va en lo guardado. Pero por eso está la obra de Cristo. El Espíritu Santo tiene que romper toda esa herencia y tenemos que disciplinar e instruir conforme el Evangelio y la palabra. ¿Tomando de referencia a qué? A Cristo. ¿Cómo hacía Cristo? Con amor y consideración.
que no se nos olvide. Y Lucas 2, 40 y 52, que está hablando de un crecimiento en todos los aspectos. Luego lo podéis leer en casa, merece la pena. Lucas 2, 40 y 52, leer toda esa parte. Está hablando del crecimiento físico, intelectual, social y espiritual. De Jesús lo está mencionando aquí. ¿Os acordáis esos versículos? Y Jesús crecía, se hacía grande y la gente se maravillaba por lo que hacía, etcétera, etcétera. Pero vemos ese crecimiento completo, que yo tengo que ayudar a mis hijos a tener. Crecimiento físico, es obvio, ¿vale? Intelectual, vamos a ayudarle a estudiar, conforme los talentos y el plan que Dios tiene para ellos en su vida. Vamos a ayudarles a que tengan una vida social correcta, concreta, sobre todo con una finalidad. No es simplemente el tener, hacer amigos y conocer, sino con un propósito. Y luego, por supuesto, tengo que ayudar a que mi hijo tenga ese crecimiento espiritual, que al final es lo que determina la mayoría de las cosas. Esto está en mi responsabilidad como padre. Todo esto en mi responsabilidad. Ya no solamente en cuanto a lo legal, porque estoy obligado como padre a alimentar y cuidar a mis hijos, a llevarles a la escuela, porque esto no solamente es un derecho, es una obligación, la escuela y los estudios, también socialmente, pero espiritual. De lo que no habla la sociedad es de lo que nosotros vamos a poner el énfasis. Y luego hablamos del evangelismo en el hogar. ¿Cuáles son las condiciones para una familia bendecida? Pues Proverbios 15, del 16 al 17, nos habla de ¿qué? El temor de Dios. El temor no siempre se entiende bien, no es miedo literal, no es miedo, es reverencia y adoración. Que siempre pienso esto, ¿por qué no se dice entonces así? Utilizamos temor que siempre nos confunde. Bueno, es un término bíblico que lo seguimos usando, pero habla de ¿qué? Reverencia y adoración. De hecho, en algunos textos, cuando están hablando de vosotros temíais a otros dioses, ¿a qué se refería? Reverenciaban y adoraban a otros dioses. La condición de una familia bendecida es la reverencia y el amor y la adoración a Dios. Y entre nosotros, ¿cómo se traduce eso? Amándonos los unos a los otros, obrando con amor. Y podéis recordar en 1 Corintios, creo que es, ese gran poema de Pablo sobre el amor. Pues recordemos cómo Pablo ve el amor, cómo Dios nos dice que es el amor, y así entonces sabremos cómo nos tenemos que tratar los unos a los otros. Por si acaso, Jesús ya nos habla y nos dice que la forma en la que nos tenemos que tratar los unos a los otros es tomándole a Él como ejemplo. Y la palabra que más ejemplifica la obra y la vida de Cristo es sacrificio. Sacrificio, que es lo que habla en el texto bíblico. Así que, ¿cómo vamos a tener una familia bendecida? Cuando primero tememos a Dios, reverencia y adoración, y entre nosotros amor y sacrificio. Después, Dios quiere que toda la familia sea salva. En Hechos 16:31, cuando Jesús, de hecho, en todo el capítulo demos dos ejemplos. El ejemplo de Lidia primero. ¿Qué hace Lidia? Por la predicación de Pablo, entendió el Evangelio y dijo, ahora te vienes a mi casa y predicas en mi casa. Ahora te vienes y predicas. ¿Por qué? Porque toda mi familia necesita conocer a Cristo. Conocemos a Dios, sí, pero no conocemos a Cristo. Y queremos conocer al Mesías, que es quien nos da la respuesta. Y, ¿sabéis todos? Una casa de misión para el Evangelio. Y luego después, en Hechos, solo he puesto una referencia, pero ahí tenéis las dos, cuando está con el carcelero. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia seréis salvos. No que por uno, de forma automática, ¡plaf!, el Evangelio llega a todos, sino que cuando tú tomas el Evangelio, ¿qué es lo que haces? Lo llevas a tu familia y conquistas tu familia con la palabra del Evangelio. Eso es lo que hicieron. Van a casa del carcelero, predican la palabra y se bautizan todos. De hecho, eso es uno de los textos que utilizan aquellos que opinan que hay que bautizar a los niños pequeños, ¿no? Entre otras cosas más profundas y más teológicas, ¿no? Pero sea como fuere, toda la familia unida al Evangelio. Seguramente por influencia del padre, porque también esas sociedades eran muy patriarcales, pero bueno. Y luego Génesis, capítulo 7, del 1 al 13, nos encontramos también
esas referencias. Noé, la familia de Noé, toda la familia unida, como Noé los trajo así, a sus hijos, a sus nueras, a su esposa, para que dentro del arca ni diluvio ni tempestad pueda acabar con ellos. Dentro del arca. Porque fuera hace mucho frío. ¿Cuál es la determinación de la determinación de la fe en la familia? Josué 24:15. Todos sabemos ese versículo, ¿verdad? Que muchos lo tenemos ahí. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue la determinación y la confesión de Josué al pueblo cuando todos, sí, no, ¿qué hacemos? Cuando había un poco de incertidumbre, dijo Josué, yo voy para adelante. Yo y mi casa voy a servir al Señor. Vosotros haced lo que os dé la gana. Vaya vosotros. Pero yo serviré al Señor y los que me sigan iremos juntos. Cuarto lugar, creo que ya es no es la última, es el esfuerzo de los creyentes para salvar a su familia. Porque no todas las familias son todos conversos, o no todas las familias, sino todos conversos, van en la misma dirección. Familias también muy desiguales en aquello. ¿Cuál es el ejemplo que nos vemos aquí? Primero, bueno, ya he puesto esos, pero bueno. Cornelio, Hechos capítulo 10. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué es lo que ocurre en el versículo 24? Dice que al otro día Pedro y compañía entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué quiere decir? Todos aquí a escuchar la palabra. Todos aquí a esperar al apóstol Pedro que va a hablarnos del Cristo. Todos aquí juntos. Porque sí, temeroso de Dios puedes ser. Puedes amar y adorar a Dios. Pero lo que ellos necesitaban, ¿qué era? Conocer a Cristo. Para ver cómo yo puedo llegar hacia Dios. Que es lo que no conocían. Así que ahí Cornelio, toda la familia. Hemos hablado de Lidia, no lo voy a remencionar otra vez. Y al carcero de Hechos 16, me he adelantado antes, he hecho los 2 puntos en uno. Así que cuando tengamos estas familias, cuando nos encontremos con discípulos que están en esta situación, pues este es el esfuerzo de la familia. Obviamente no es el esfuerzo por lo bruto, por la fuerza, que a veces lo hacemos así, ¿verdad? Somos muy brutos y lo hacemos por la fuerza. ¿Qué es? El esfuerzo de presentar y disponer las circunstancias para que ellos puedan escuchar y entender el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que la fe no es una determinación, es la obra de Dios en la vida de una persona? Porque yo no puedo determinar, al final es algo que Dios hace. Recordamos las palabras de Pedro, que luego Jesús le dice, es que esto, creer en mí como el Cristo, no es algo que tú hayas hecho por ti mismo, es que el Padre te lo ha revelado. Y es la gracia que Dios nos ha dado para entender. Transmitimos, obramos, hacemos y Señor, tú eres quien te encargas y quien obras. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis tener la respuesta de vivir en esas familias imperfectas todas, pero dentro del pacto. Y mientras siendo luz. ¿Y obrando cómo? Pues lo hemos visto antes. Amor, sacrificio, con respeto, consideración, es decir, valorando a las personas y sobre todo con ojos espirituales. Ojos espirituales. Si miramos siempre lo físico y lo obvio, nos vamos a dar cuenta de que estamos no viendo lo más importante, que es lo espiritual. ¿Qué nos molesta? Ora. ¿Qué nos saca de quicio? Ora. Vamos a ayudar. Vamos a ver también que al igual que yo tengo mis problemas y tengo mi naturaleza corrompida y que a veces sale de diferentes formas, la otra persona también la tiene. Y como dice muchas veces el pastor Antonio, pues es una bomba de relojería con otra bomba de relojería que a veces estalla, a veces una, otras veces otra, otras veces a la vez, porque está ahí ese problema. Por eso hay que, cuanto más cerca estemos del Señor, más concentrados, más fuertes espiritualmente, más vamos a calmar aquello. Esta es la respuesta. Así que os bendigo en nombre de Cristo para que podamos ser, como hemos dicho al principio y como se titula este mensaje, una familia feliz. ¿Cómo? Dentro del pacto. Dentro del pacto. Dentro del pacto.
Fuera, muy difícil. Fuera hace mucho frío. Cuanto yo más esté y cuanto más estemos dentro del pacto, yendo en la misma dirección, más respuesta, más bendición y más felicidad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, dándote las gracias porque a través de este nombre que nos ha sido dado es que encontramos esta respuesta. Padre, que nuestras familias puedan ser felices, pero no felices simplemente por el bienestar, sino felices porque estamos en Cristo, porque vamos en la misma dirección y porque podemos resplandecer este mensaje a todas las naciones. Padre, que tú puedas ayudarnos a fortalecer nuestras familias, a restaurarlas, a sanarlas y a fortalecerlas, Padre, pero en ti y en tu palabra. Que nos hagas vivir en amor y en sacrificio los unos por los otros, que nos hagas vivir en esa bendición de levantar a los remanentes, que es una respuesta enorme para nosotros. Y también, Señor, que podamos vivir testificando en nuestra familia y siendo luz, no de perfección, sino siendo luz de restauración y de respuesta en Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos has levantado a nosotros para ayudar a los demás, para sanar, para salvar y rescatar. Y en nuestras familias todos tenemos personas que salvar y rescatar y que sanar. Por eso te pedimos que nos hagas estar fuertes en tu palabra y en tu pacto, que nos fortalezcas como esos valientes, guerreros, que nos des la palabra, que nos dé la templanza del Espíritu Santo, que nos hagas ver espiritualmente por encima de lo físico y que podamos, Señor, hacer esa obra, esa guerra espiritual, pisar la cabeza de la serpiente y que el mensaje de Cristo pueda escucharse, pueda llegar hasta lo más profundo del ser. Que quitemos todo lo guardado, aquello que ha ido enraizando y lo que se ha convertido en nuestra naturaleza, para poder ser familias por y para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.